Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos de estar aquí reunidos para aprender algo más sobre la belleza, ¿no? de la inteligencia, de la verdad que tú has dado al hombre. Te pedimos de iluminar las mentes de Giovanna y de René para que puedan ser instrumentos tuyos y capaces de transmitir tus palabras. Te agradecemos por su trabajo, por su empeño, por su dedicación y de verdad te pedimos de bendecirlos. Y por eso todos juntos decimos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanas. Pues vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla como siempre. Si hay algún problema técnico, por favor, avísenme. Uy. Muy bien, ¿todos pueden ver la imagen? Sí. Perfecto, pues vamos a empezar. Bienvenidos todos a esta pequeña y breve conferencia acerca de qué es la verdad. Este tema nos parece muy importante a Giovanna y a mí, y la razón por la que hemos querido presentárselos es porque en la actualidad existen ya muchísimas ideas que se van difundiendo poco a poco, que cada vez tienen mayor acogimiento en nuestra sociedad, ideas acerca de la verdad. Se cree que la verdad es una cosa completamente relativa. Es cierto que la verdad es relativa, pero en el sentido de que está ligada a otra cosa, en el sentido de que tiene relación con otra cosa, pero no es relativa, como se le suele entender en estos días, en el sentido de que la verdad depende única y exclusivamente de lo que cada persona, cada individuo decida según su gusto creer acerca del mundo y creer acerca de sí mismo. Y por lo tanto, creer acerca de la moral, acerca del sentido de la vida, acerca de cómo relacionarse con otras personas, si va a tratar bien o va a tratar mal a los demás. Todo eso depende, al final, según las ideas de nuestros tiempos, de lo que cada quien desee pensar acerca de las cosas. No depende de, como vamos a ver hoy, no depende, según estas ideas, de la realidad misma de cada cosa, de la naturaleza, de todo lo que compone el universo, de todo lo que compone la interioridad humana. Y bueno, por eso traemos este tema de hoy acerca de qué es la verdad. Aunque el tiempo que tenemos es muy breve para explicarlo, porque es un tema ciertamente complejo, vamos a tratar de resumir lo que consideramos más importante para empezar a entender qué significa esta palabra. Bueno, y aquí tenemos dos términos que propiamente estudia la metafísica. A propósito, sería importante mencionar que justamente la conexión, por así decirlo, entre filosofía y teología es a través de esta ciencia, la metafísica, que estudia pues toda la realidad en tanto que es real. Ajá. Bueno, y la verdad ontológica o trascendental son las cosas en sí mismas, la realidad en sí misma, ¿de acuerdo? La verdad lógica o ser veritativo está fundamentado, vaya, no podría ser sin la verdad ontológica. La verdad lógica es precisamente cuando el juicio, nuestro juicio, es capaz de juzgar con verdad o con falsedad algo. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bien. Entonces, los seres poseen realidad, si no, no serían. Bueno, y eso parecería algo bastante obvio y parece más bien como que estamos cantinflando, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito. Esta afirmación precisamente corresponde a la verdad ontológica, es decir, lo que las cosas son en sí mismas. Cuando decimos seres, justamente nos estamos refiriendo a todo lo que es,
Ajá, así de sencillo. Vamos a dejarlo así, sin ahondar más, a menos que alguien quiera, claro, de los que están aquí, que diga, no, a ver, a mí explícame más de eso de el ser. Pero básicamente lo que señalamos respecto a los seres es que son, que existen, que tienen realidad. Ajá, y de lo contrario, pues no serían. ¿De acuerdo? Bueno, esto de la verdad ontológica, que es de lo que nos está hablando Giovanna, también lo que significa, o sea, esta frase que ella misma menciona que parecería muy obvia, lo que significa es que los seres, o sea, todas las cosas que podamos imaginar, pensar, y todos los seres que constituyen el universo y constituyen toda la creación, incluso Dios mismo, eh, todos estos seres tienen una dimensión que es apta para ser conocida. Eso es lo que significa verdad ontológica. O sea, que las cosas en su propia realidad tienen ya esa capacidad para poder ser percibidas intelectualmente. Así, así para resumirlo, eso significa la verdad ontológica. Y ahora hablemos de lo que es la verdad lógica. Bueno, la verdad lógica significa que el intelecto puede conocer lo real. O sea, verdad lógica ya no se trata únicamente de la facultad o más bien de la dimensión que tienen los seres, en tanto que son, es posible que sean conocidas por una inteligencia o percibidas por una inteligencia. La verdad lógica lo que significa es que ya en el acto se da la coincidencia o la correspondencia de la inteligencia con los seres, o sea, con la realidad. Lo que significa que hay verdad cuando lo que una persona cree, o sea, cuando lo que hay en la inteligencia de una persona se corresponde con la realidad de las cosas. Por ejemplo, si yo tengo una montaña enfrente, si yo estoy viendo el horizonte y en mi intelecto se afirma, es decir, que yo creo que allá en el horizonte hay una montaña y luego resulta, o más bien ocurre, que realmente en el horizonte hay una montaña, pues entonces ahí se estaría dando la verdad, o sea, la verdad lógica, el contacto de la realidad con mi inteligencia. Si yo creyera que hay una montaña en el horizonte, pero no es una montaña, sino más bien es un bosque que a lo mejor está mucho más cerca, con árboles muy altos y por eso parece una montaña cuando no lo es, en ese caso no habría verdad lógica, porque una cosa es lo que está en la realidad, el bosque, y otra cosa es lo que está en mi intelecto, la montaña. No hay una correspondencia. Por lo tanto, ahí no se da esa verdad de la que hablamos aquí, que es la verdad lógica. Entonces, aquí tenemos que empezar a quedarnos con esta idea muy importante de que el intelecto es capaz de conocer la realidad. Y no solamente es capaz de conocer la realidad, sino que además de que es capaz de conocerla, de hecho, el propósito de la inteligencia es justamente ese, captar la verdad. Si alguien cree que la inteligencia, o más bien si alguien cree que el ser humano no puede ver la verdad, no puede captarla, no puede conocerla, sin darse cuenta al mismo tiempo lo que está haciendo es negar la existencia de su propia inteligencia. Es lo mismo decir el intelecto no puede conocer la verdad que decir no tengo intelecto o el intelecto no existe. Es exactamente lo mismo, son dos afirmaciones que se identifican, puesto que ese es la forma misma de la inteligencia, la percepción de la verdad o de la realidad. Aprovecha el precio de Clip Pro y crece tu negocio, así de fácil. Perdón. Andrea, un favor, ¿nos ayudarías cerrando tu micrófono, por favor? O a menos que tengan alguna. Gracias. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta aquí. Por eso también se nos hizo importante como mencionarles que estos temas propiamente son de metafísica y de repente no están yo en un primer acercamiento comprenderlo
sentir que... ¿Puedo una pregunta? Sí. Claro, adelante. El ser, cuando hablan de ser ontológico, ¿entiende también de las cosas que no son, que son de fantasía, imaginarias? En el sentido que no existen en la realidad, no objetos reales, sino... ¿Se puede hablar de ser ontológico? No sé, por ejemplo, de un unicornio, por ejemplo, o de un personaje de la sirena, por ejemplo. ¿Se puede hablar de ser ontológico si también no existe en la realidad? Sí, hermana, qué bueno que hace esa pregunta. Es una pregunta muy importante y bueno, espero que la respuesta les pueda servir a los demás en caso de que tengan la misma duda. Sí, a veces nos preguntamos, bueno, podemos pensar en seres mitológicos, podemos pensar en cosas meramente imaginarias. Bueno, ¿estas cosas son reales o no son reales? Aquí hay que entender que son reales en el sentido de que verdaderamente, o sea, que realmente se están dando en la imaginación. O sea, aquí lo real es que la imaginación tiene ese contenido. Esa es la parte real. Lo que no es real es que en el mundo extramental, o sea, el mundo fuera de la mente, existan los unicornios o las sirenas. En ese sentido, no son reales. Ahora, aquí nos puede servir mucho para entender un poco más esta cuestión, saber que hay dos tipos de seres. Uno son los seres reales, o sea, los seres que tienen existencia independientemente de la mente, y otros son los seres racionales. Racionales porque son seres que únicamente existen en la mente. Por ejemplo, los números o, por ejemplo, las ideas. De hecho, todas las ideas en cuanto a ideas son seres racionales. La imaginación que, si bien se ha nutrido de la sensación, o sea, de la experiencia sensible, luego hace sus propias composiciones de seres que no existen allá afuera en el mundo, sí tiene seres que poseen su grado de realidad, pero, repito, son seres racionales porque únicamente tienen esa realidad en la mente o tienen esa realidad en tanto que están en la mente. Entonces, una vez hecha esta distinción, creo yo que se entiende mejor porque sí se puede decir que es realidad cuando imaginamos algo, como el elefante rosa, como los cerdos voladores, como el unicornio. Bueno, pues porque estos seres realmente existen en nuestra mente, pero no están allá afuera en el mundo. Es una cuestión meramente subjetiva, pero que sea subjetiva, es decir, que se encuentren en el sujeto, no significa que no existan en absoluto, puesto que lo que no existe en absoluto es la nada. Entonces, solo de la nada se puede decir que no hay ningún carácter ahí ontológico, es decir, que no tienen ningún grado de realidad, o más bien que no tiene ningún grado de realidad, la nada. Fuera de eso están los seres reales y los seres racionales. No sé, hermanas, si con esto he respondido su pregunta. Sí, gracias. Pero entonces me viene la duda. Entonces, cuando hablemos de estos tipos de seres mentales, ¿se puede hablar de verdad, siendo que no hay relación con la realidad externa? Sí, se puede hablar de verdad porque aquí hay que entender bien, la verdad ontológica de la que nos ha hablado Giovanna es la capacidad en las cosas de ser conocidas. Y la verdad lógica es pero no la capacidad, es ya la correspondencia de la realidad de la cosa o de la cosa misma con el intelecto. Ahora, ¿en qué sentido se puede hablar de verdad cuando hablamos de los seres racionales? En el sentido de que si en mi inteligencia, o sea, en mi intelecto, como hace rato en el ejemplo de la montaña, si en mi intelecto lo que se encuentra es un unicornio como idea, o sea, yo pienso en el unicornio, pero soy consciente de que es una idea nada más, en este caso sí hay verdad, porque mi intelecto que percibe al unicornio como una idea corresponde a la verdad o a la realidad misma de la idea que es el unicornio, o sea, del unicornio existiendo, pero como un ser racional, como un ser meramente mental. En este sentido se está dando verdad, ocurre la verdad, porque si hay una correspondencia de la realidad ontológica de la cosa, o sea, de la naturaleza de la cosa, que es una idea en este caso,
con lo que hay en mi intelecto, o sea, con cómo mi intelecto percibe este ente, este ser, que en este caso lo percibe como una idea nada más. No habría verdad si yo percibo, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, del el MOA. El MOA, si no me equivoco, espero no estar fallando en el nombre, es un ave extinta que parecía una especie de avestruz. Ahora, si yo concibo al MOA, es decir, si mi intelecto percibe al MOA como un ser racional, o sea, como que no existió en la realidad, pero en la realidad, o sea, la constitución, el carácter ontológico del MOA es una existencia real fuera de la mente, entonces no habría verdad, porque mi inteligencia está creyendo que el ser llamado MOA no existe en la realidad extramental, cuando ocurre de hecho que sí existe, aunque ya se haya extinto, pero tiene esa existencia por el hecho mismo de que fue una especie que existió en algún momento en la Tierra. No sé si esto se entiende, lo que acabo de decir. Sí, muchas gracias. Gracias, entendí. Gracias. Perfecto. No, gracias a usted, hermana, Richard por la tiene, pregunta. Sí. sí, muy buenas preguntas y también muy buenas respuestas. Richard tiene una duda, sí, que va a expresar. En realidad son Dos dudas que va a expresar. Cuando hablas de ser, René, habías comentado que un ser puede ser una idea, puede ser una persona, puede ser un objeto. Sí, así es. De hecho, hay una definición que han ofrecido los escolásticos que igual puede parecer una especie de cosa muy obvia, una especie de perogrullada, que es que el ser, o más bien un ser, es todo aquello que posee el acto de ser. Parece una repetición, pero es muy cierto. O sea, si una cosa no tiene el acto de ser, entonces no es un ser. Por eso, todas las cosas que nosotros percibimos, todas las cosas en las que nosotros pensamos, incluso cualquier cosa que podamos imaginar, por muy absurda que sea, es un ser. O sea, mientras de verdad está en la imaginación. O sea, como yo mencionaba lo de los cerdos voladores, lo de los elefantes rosas, un pegaso, un unicornio, todos esos son seres, porque realmente tienen el acto de ser, aunque su acto de ser sea únicamente dentro de mi mente, pero ahí están. O sea, es real completamente el hecho de que están ahí en mi mente. Y aquí había una aclaración que quería hacer sobre, bueno, ya se me olvidó, iba a decir algo importante, a ver si me acuerdo ahorita y lo menciono, pero sí, son seres también. De hecho, lo Ok, único bueno. que no es un ser es la nada. Lo que tú hablas de que esos seres son algo reales, Son reales en pero, el sentido de que tienen existencia. ok, pero solamente puede, o sea, lo que es, vamos, inmaterial, los unicornios y lo demás que comentaba, solamente sería en la mente de la persona, ¿no? Sería como una realidad, pero subjetiva, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, ¿cómo puedes hablar de verdad ahí? Como lo mencionaba al responder la pregunta de la hermana Sabrina, se puede hablar ahí de que hay verdad cuando, o sea, ¿por qué? Porque tenemos las dos cosas que se requieren para la existencia de la verdad. Por un lado, se requiere la cosa en sí. Por otro lado, se requiere la inteligencia que capta la cosa en sí. Ahora, aquí, ¿cuál sería la cosa en sí? Pues la idea de unicornio, por ejemplo, o el unicornio en tanto que es una idea o un producto de la imaginación. Esa es la cosa en sí. O sea, es realidad que el unicornio es un producto de la mente, pero como sea, es un ser, porque ahí está, aunque sea una idea, pero ahí está en la mente. Y por otro lado está la inteligencia que puede captar este ser. Entonces, si ocurre que yo concibo al unicornio como lo que es, o sea, como una idea, como un producto de la imaginación, ahí se está dando la verdad, porque ahí está el sujeto, yo, concibiendo al unicornio como idea, y ahí está también la otra parte que se requiere, que es el unicornio mismo, que es una idea. No sé si me explico con lo que acabo de decir. Ya me acordé lo que quería aclarar. Decía
que incluso las cosas que nos imaginamos son seres, pero hay que distinguir una cosa por si a alguien en algún momento se le llega a ocurrir o se llega a encontrar con esta dificultad. Si bien todo lo que imaginamos también es un ser, resulta que somos capaces de mencionar absurdos, pero el ser capaces de mencionar absurdos no es sinónimo de que seamos capaces de imaginarlos. Por ejemplo, cuando yo digo círculo cuadrado. ¿Por qué lo digo? Porque quizás, Ricardo, podría llegar alguien contigo y decirte, no, pero entonces me está diciendo que sí existen los círculos cuadrados aún como idea. No, aquí ni siquiera, porque las contradicciones, los absurdos no existen ni siquiera en la imaginación. O sea, no son seres racionales, son una especie de nada. O sea, no son nada. No sé si me estoy explicando. Simplemente yo lo puedo mencionar, pero es inconcebible, es imposible que alguien imagine un círculo cuadrado. Desde el momento en que imagina un cuadrado, ya no es un círculo. Desde el momento en que imagina un círculo, ya no es un cuadrado. No se pueden dar las dos cosas juntas. Es completamente inconcebible. Y ahí estaríamos hablando de, repito, de una nada. De irreal, ¿no? ¿Perdón? Entonces, ese ejemplo que tú estás poniendo de un círculo cuadrado sería un ser irreal. O sea, un ejemplo más diferente, ¿no? Por ejemplo, te pongo esto la siguiente. Hay personas, los hermanitos de los LGTB, que se autoperciben de otra forma. Esa es su realidad de ellos. Son seres, esa es su verdad para ellos, pero esa no puede ser una verdad objetiva. Bueno, aquí la cuestión y lo que tratamos de ver en esta conferencia es que eso no es verdad en ningún sentido. No es ni verdad ontológica ni verdad lógica. Ningún tipo de verdad. ¿Por qué? Porque la verdad ontológica, ¿qué cosa es? En otras palabras, la verdad ontológica es la realidad misma. Eso es la verdad ontológica, la realidad. ¿Y qué es la verdad lógica? La inteligencia conociendo la realidad. Ahora, cuando hablamos de este aspecto de lo que ahora se conoce como los LGBT, que en realidad no es más que una idealización completamente subjetiva, o sea, una falsedad sobre la idea del ser humano, o sea, es una distorsión más bien. Ahí, pues, ¿cuál es la realidad misma? Pues la realidad misma es que el hombre nace hombre y la mujer nace mujer. Que luego quieran vivir de diferentes maneras es otra cosa. Es la realidad misma. Luego estaríamos hablando ahí de la verdad ontológica de la cosa. Y ahora pasamos a la verdad lógica. Si yo concibo, si mi intelecto percibe que yo soy mujer, pero en la realidad yo nací hombre, entonces ahí no hay verdad. No es ni siquiera que sea mi verdad, porque no existe tal cosa como mi verdad. Solo existe la verdad. Entonces, lo que es verdad para todos. ¿En qué sentido? Si yo digo, tengo comezón en la nariz, pues eso no podríamos decir que es mi verdad. Es algo que me está ocurriendo a mí, pero no es mi verdad, simplemente es verdad. Y así, de la misma forma en que es verdad para mí, es verdad para cualquier otra persona que me crea cuando yo realmente tengo comezón. Si no es verdad, entonces es falsedad, pero no existe tal cosa como mi verdad o tu verdad. O sea, la verdad no es objeto de apropiación o no es objeto de propiedad. Entonces ahí no hay ningún tipo de verdad. O sea, ¿por qué? Porque ni es real que el hombre se haga hombre cuando quiere y si quiere se hace mujer, eso no es verdad, perdón, no es realidad. Y tampoco es realidad la inteligencia captando algo que no existe. No hay verdad lógica en ese caso. Gracias. Aquí, a propósito de este tema, justamente en dónde estaría la verdad, por ejemplo, cuando alguien te reconoce como homosexual y reconoce que hay un daño en su alma, pero no por eso va a decir, bueno, aunque soy físicamente, por ejemplo, un varón, pues yo en realidad estoy atrapado en el cuerpo de un varón, pero soy mujer. Eso ahí ya sería falsedad. La verdad en este caso sería, bueno, sí, mi tendencia sexual es hacia las personas del mismo sexo, pero no lo quiero imponer a todos para que me vean distinto y para que eso se haga, esa falsedad se haga como de alguna manera real o que sea aceptada.
No sé si se ve un poquito como el contraste entre esas dos posiciones. Fin del comentario. Bueno, yo quisiera comentar otra cosa que olvidé mencionar hace rato. Cuando hice la distinción, o sea, por un lado tenemos los seres reales y por otro lado dije los seres racionales. Sí, hay muchos filósofos, o sea, verdaderos filósofos, que se entienda bien, que hacen la distinción de esa manera o la clasificación de esa manera. Pero se entiende más cuando usamos otra clasificación que también hacen otros filósofos, buenos filósofos, que es la distinción ya no de el ser en ser real y ser racional, sino del ser en ser real, perdón, en ser natural y ser racional. Ahí se puede entender un poquito más a qué vamos. Cuando decimos seres naturales, hablamos de los seres que existen ahí afuera en el mundo, que tienen una subsistencia en sí. Y cuando hablamos de seres racionales, hablamos de las cosas en tanto que habitan en la inteligencia o en la imaginación. Bueno, solo quería hacer esa aclaración. Bueno, sigamos avanzando. Adelante, Giovanna. Bien. Bueno, aquí simplemente vamos a hacer la distinción entre lo que sería opuesto a la verdad, lo que sería la mentira y lo que sería ausencia de. Ya hablamos un poquito del ser, de lo que existe, y ahora vamos a hablar del un poco para hacer el contraste, lo que no es, lo que no tiene ser. Bien, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Y lo primero que habría que mencionar es que lo opuesto a la verdad en realidad no es la mentira. Lo opuesto a la verdad es justamente la falsedad. Ya hablábamos que la verdad lógica tiene su fundamento en la verdad ontológica, es decir, en la realidad. Y entonces nuestro intelecto juzga lo verdadero o lo falso, lo que es o lo que no es. No juzga si es mentira. Ajá, la mentira, lo opuesto a la mentira sería más bien la sinceridad, ¿de acuerdo? Pero eso pues ya tendría que ver precisamente con virtudes morales. Aquí estamos hablando meramente del plano intelectual, ¿bien? Aunque sí habría que mencionar que desde luego, para que una persona pueda elegir el bien, ser una persona virtuosa, pues es necesario que busque la verdad, que ame la verdad, que sus decisiones sean iluminadas por la luz de la verdad. Pensémoslo de este modo. Nuestra voluntad elige lo que se le presenta al intelecto como un bien, pero si nuestro intelecto está ahí como difuso, como que confunde las cosas, como que le llama lo que es, más bien con ciertas falsedades, pues la voluntad va a elegir mal. Ajá, entonces es importante que el intelecto busque la verdad y comprenda la verdad para que elija los verdaderos bienes. Ajá, porque si no se pueden ir tras cosas falsas. Bien, ¿me regalan la siguiente diapositiva, por favor? Sí, me gustaría mencionar algo más sobre esto de por qué la verdad no es lo opuesto a la mentira. Ya casi nos va a sacar pero creo que sí me da tiempo. Bueno, la verdad no es lo opuesto a la mentira, como decía Giovanna, lo opuesto a la mentira es la sinceridad. Resulta que alguien puede estar mintiendo y al mismo tiempo diciendo la verdad. Por eso no son cosas opuestas. Por ejemplo, sí, ¿por qué? Porque la mentira es decir lo que... Muy bien, pues voy a continuar explicando eso en lo que me quedé. Ahora sí me puedo ir un poco más lento. Espera, perdón, es que faltan todavía 2 personitas. Me parece que éramos 7. ¿Les parece bien si esperamos quizá un minutito? Sí, nos cortó súper feo la inspiración Zoom. Pero qué bueno que entraron súper rápido. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario? Yo. Ok. No puedo silenciar a Richard porque está aquí al lado. Sorry. ¿Por qué dices que la mentira y la falsedad no son como sinónimos? Justo eso iba. Pero bueno, puedo responder mientras.
no son sinónimos la mentira y la falsedad, porque la falsedad es la ausencia de verdad y la mentira consiste en decir algo distinto de lo que uno cree. Ahí está la diferencia. Y ahí va el ejemplo que les iba a poner. Supongamos que yo vivo en el siglo XII. ¿Sí? En el siglo XII, en materia de astronomía, lo que se creía era que, o sea, tratándose de la relación del Sol con la Tierra, lo que se creía era el modelo tolemaico. El modelo tolemaico, lo que era el modelo geocéntrico, planteaba que en el sistema solar el centro no era el Sol, sino la Tierra. Entonces, supongamos que yo vivo en ese siglo, en el siglo XII, cuando todavía se creía eso. Es decir, no llegaba todavía Copérnico a decir que en realidad el centro del sistema solar pues era el Sol. Y entonces yo realmente creo que la Tierra es el centro del sistema solar y alguien viene a preguntarme, oye, ¿y la Tierra, cómo está eso de que la Tierra y el Sol giran? ¿Cuál gira en torno a cuál? Y entonces yo, diciéndole lo opuesto de lo que yo creo, le digo, pues mira, resulta, o sea, porque yo soy malo y le quiero mentir, le digo, resulta que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. O sea, no es que el Sol gire alrededor de la Tierra. Bueno, pues ahí le estoy mintiendo, porque yo creo en el modelo tolemaico, pero al mismo tiempo le estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque en la realidad sí es la Tierra la que gira en torno al Sol, solo que yo no estoy enterado, ¿sí? Ahí no habría verdad lógica, pero habría verdad ontológica. O sea, le estoy hablando de la realidad sin que yo mismo lo sepa. Al mismo tiempo, le estoy mintiendo y le estoy diciendo la verdad. Por eso no son opuestos. Nos decía Giovanna, el opuesto a la mentira es la sinceridad. O sea, si la mentira es decir lo que uno realmente no cree, lo opuesto es decir lo que uno realmente cree, la sinceridad. Lo opuesto a la verdad es la falsedad. ¿Sí respondí tu pregunta, Ricardo? Muy bien. ¿Ya entraron todos? No, falta una persona. Falta Alvin, ¿cierto? Sí, pero bueno, yo creo que igual también pues ya pasaron unos minutos. Yo voto, si todos los demás también están de acuerdo, que prosigamos. Además, lo estamos grabando. Sí, estamos grabando. Bueno, vamos a continuar. Ahora ya hemos dicho que lo opuesto a la mentira no es la verdad. La falsedad es la ausencia de verdad. La falsedad, que sí es lo opuesto a la verdad, es la ausencia de verdad. Entonces, ¿dónde hay falsedad? Hay falsedad ahí donde algo se cree, pero eso en lo que se cree no tiene ningún tipo de realidad. No tiene ni una realidad natural, o sea, allí fuera de mi mente, ni tiene una realidad dentro de mi mente. Eso es la falsedad. Ahora voy a volver al ejemplo que poníamos hace rato sobre los LGBT, porque se podría objetar aquí. Se nos podría decir, bueno, pero si estás diciendo que la falsedad es la ausencia de, ya sea de verdad lógica o de verdad natural, perdón, de verdad ontológica, entonces sí hay verdad cuando el hombre se cree mujer, porque por lo menos es cierto, o sea, es real que por lo menos en su imaginación ese hombre es una mujer. Bueno, no habría aquí verdad ni siquiera de ese tipo, o sea, ni siquiera habría una verdad ontológica tratándose de que esta cosa es una idea. ¿Por qué no hay ningún tipo de verdad aquí? Porque la persona, el hombre que se cree mujer, no cree solamente que en su imaginación él se cree mujer, sino que cree que realmente tiene la constitución psicológica y la constitución natural interior de lo que es una mujer. O sea, cree
que con una realidad ya extramental puede hacerse mujer. Y ese es el problema, y es por lo cual hay falsedad, o sea, falsedad total. Porque si la persona dijera, repito, bueno, yo creo que soy mujer, pero esto solamente está en mi imaginación, y ya, hasta ahí llega. Entonces ahí habría verdad, pero no sucede así. Quien se cree mujer, es decir, el hombre que se cree mujer o la mujer que se cree hombre, piensan que en la realidad, fuera de su mente, es decir, una cuestión ya objetiva y no subjetiva, piensan que pueden alcanzar el estatus del sexo opuesto. Por eso no hay ningún tipo de verdad, porque la realidad de la cosa no está coincidiendo con la inteligencia. Por eso es que estoy diciendo lo que estoy diciendo. No se da ningún tipo de verdad. Bien, vamos con esta parte. Bueno, creer en lo falso es creer en lo que no tiene realidad. Ya hicimos un poquito la distinción entre falsedad y mentira. Entonces, lo falso es el no ser, lo que no. Por eso es que no tiene realidad, carece de existencia. Aquí, como les mencionaba hace ratito, el problema es justamente ya cuando lo empezamos a complejizar con ejemplos de nuestra vida cotidiana. Un ejemplo, pues rápidamente, ¿no? con las personas, el amor. Podríamos, no sé, a lo mejor, supongamos, ¿no? que tenemos mucho dinero y entonces alguien se nos acerca y nos dice que nos ama, pero en realidad es por el interés. No tenemos esa búsqueda de lo que sí es, de lo que realmente es, lo que esa persona está buscando, por qué está con nosotros, o qué le llama amor. Y entonces tenemos toda una vida con esa persona llamándole amor a la relación, cuando en realidad era interés. Bueno, ahora esto aterrizándolo como en estos términos. Pues hay que buscar lo más real. Hay que buscar aquello que efectivamente sea. En este caso, pues sería como pulir esa relación, digamos, confrontar la realidad, buscar aquello que sea, como ya lo repetí varias veces, lo más real, que realmente sea amor lo que esa persona siente por nosotros y no un interés, por ejemplo. Y también nosotros ocuparnos en nuestra vida diaria de preguntarnos qué tan verdadero es la verdad de nuestros afectos, por ejemplo, la verdad de aquello hacia lo que tendemos. Ajá. Ya explicándolo como a estos procesos, no sé, incluso de interiorización, también aplica. ¿Me regalan la siguiente diapositiva, por favor? Sí, yo espero que ustedes estén bien. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de esta exposición. Las leyes del ser como fundamento de todas las demás leyes. O sea, que se entienda, cuando hablamos de que las leyes del ser son fundamento de todas las demás, es porque están en la base de todas las demás leyes. O sea, no existe ninguna ley que pueda quebrar o que intente, porque al intentarlo ya no sería ley, que intente quebrar las leyes fundamentales de todas las cosas, las leyes del ser. Primero empecemos mencionando esto, que es también como fundamento de lo que vamos a ver ahora sobre estas leyes. Cuando se trata de hacer una clasificación o cuando se hace una clasificación, tal clasificación es posible porque eso que se está clasificando, o sea, los seres que se van a clasificar, pertenecen a un mismo género. Por ejemplo, si yo quiero clasificar a los animales, pues previamente tengo que concebirlos como pertenecientes a un mismo género. O sea, ¿qué es lo que tienen en común todos los animales? Pues la animalidad. De tal manera que yo los pongo en el mismo cajón, en el mismo género de animales. Lo mismo si voy a clasificar plantas. Pero luego también nos podemos percatar
de que incluso las plantas y los animales pertenecen a un mismo género, todavía más general. ¿Cuál sería este? Pues sería el género de los seres vivos. Ahí, claro, también entra el ser humano. Bueno, pues hay géneros todavía más generales, valga la redundancia. Están, por ejemplo, los minerales. Los minerales entrarían en el mismo cajón que los seres vivos cuando ya no hablamos de seres vivos, sino de, concretamente, de seres. En este caso, de seres que tienen cierto grado de materialidad. Bueno, pues este sería el género de los minerales, de los animales, de las plantas, de los astros, el aire, cualquier tipo de gas, cualquier tipo de compuesto químico, todo eso entraría en la misma clasificación. Seres que poseen cierto grado de materialidad o seres materiales. Bueno, pues todavía hay una clasificación más general, o más bien un género más elevado que eso. Porque hace rato mencionábamos lo de los seres racionales. Por ejemplo, los seres racionales no tienen ningún grado de materialidad. Entonces, ¿qué tipo de seres son esos? ¿O en qué clasificación entrarían esos junto con los demás? Bueno, pues en el género de algo mucho más simple que es sencillamente los seres. No comparten la materialidad, no comparten un montón de otras cosas, pero lo que sí tienen en común es el ser. Eso es lo que tienen en común todas las cosas. Ahora, así como existen leyes naturales, existen leyes físicas, bueno, pues las leyes físicas todavía están subordinadas a unas leyes más elevadas por ser más generales, que son ya no las leyes de las cosas naturales, sino las leyes del ser en general. Bien, vamos a mencionar, una ley es la medida de una acción. Es decir, toda ley provee o tiene de alguna manera el objetivo de guiar, por así decirlo, una forma de actuar, una forma de obrar. Para esto, ya René mencionó que precisamente pues hay una clasificación de seres muy amplia, que es justamente pues todo lo que existe. Bueno, pues todo lo que existe también está sujeto a leyes, y también es importante mencionar que cuando una ley que es verdaderamente una ley natural no es obedecida por estos seres, incluso tienden hacia su propia autodestrucción. Ajá, entonces las leyes son importantes. ¿Por qué? Okay, me regalas la siguiente diapositiva. Claro, claro. Bien. Las leyes fundamentales son las leyes del ser. O sea, lo que mencionábamos de que todas las leyes están sujetas, así como los seres están sujetos a una clasificación muy superior que es la del ser. Bueno, pues las leyes mismas que acompañan y que rigen las acciones de los seres encuentran su asidero principal en las leyes del ser. Ahora, ¿qué son las leyes del ser? Bueno, pues son un conjunto de principios que son completamente inviolables, principios que se dan en todas las cosas, absolutamente en todas las cosas. Se trate de seres materiales, de seres racionales, de los seres espirituales, de lo que sea. Todos esos seres, aunque dentro de su propia categoría tienen un conjunto de leyes, bueno, pues al mismo tiempo obedecen a leyes más altas y a leyes previas, que son las leyes del ser. Y entonces es como si las leyes del ser después ya se van detallando y se van instanciando en función de los tipos de seres, pues en leyes más concretas, leyes más precisas, más específicas, según el modo de ser de cada cosa. Pero antes de todo eso, pues son seres y obedecen a unas leyes que son leyes del ser. Bien, el ser posee atributos universales y necesarios. Con esto pues ya lo mencionábamos, que la categoría de ser es lo más universal que existe, en tanto
que se refiere pues justamente a todo lo que tiene existencia. Aquí tenemos un cubo. Pensemos que pues un cubo tiene como varios lados. Bueno, pues justamente cuando nos referimos a los atributos, cada uno de estos atributos sería como una cara del cubo. Para esto vamos a hacer referencia a lo que Santo Tomás llamó los trascendentales del ser, es decir, atributos que todo ser, en tanto que es ser, tiene, aunque en distintos grados. Estos son unidad, verdad, bondad y belleza. Ajá. En esta sesión propiamente nos estamos ocupando de la verdad, es decir, existencia, que realmente existen, que realmente son. Ajá, esa es una de las características. Si alguien tiene alguna pregunta, hasta aquí hace ratito había una mano levantada. Me parece que de Adolfo Mancera. No sé si todavía tengas tu pregunta. Lo hago espacio aquí porque a lo mejor de repente ya llegamos a las palabras rimbombantes de trascendentales del ser. Entonces sería buen momento para que si tienen dudas. Ok. Bueno, está bien, no hay dudas. Bien, entonces quedémonos con esta parte, ¿bien? De los trascendentales del ser tiene esas 4 características en distintos grados. Y ahí está lo interesante. Mándale la siguiente diapositiva, por favor. Solo quisiera agregar algo aquí en esta parte. Esto que nos acaba de decir Giovanna, de que el ser posee atributos, es como decir, el ser posee esas propiedades, todos los seres, y esta es la implicación importante. Absolutamente todos los seres tienen estas mismas propiedades. Y esto sonaría raro, va a sonar raro seguramente para muchos. ¿Cómo es que todos los seres tienen unidad? Todos los seres tienen verdad, todos tienen bondad y todos tienen belleza. Bueno, esto suena raro porque normalmente solemos percibir esas cualidades o esos atributos desde una perspectiva muy limitada y muy subjetiva. Más adelante, a lo largo de esta serie de conferencias, vamos a hablar un poco más sobre en qué consisten esos atributos. Pero por el momento lo importante es eso. No existe ningún ser que no tenga estos 4 atributos. Es más, uno puede pensar incluso en el ser más perverso y aún así ese ser posee bondad. No estamos hablando aquí, que se entienda bien, de bondad moral. No hemos llegado a eso. Estamos hablando simplemente de un trascendental, o sea, un atributo del ser llamado bondad, que luego también nos vamos a dedicar a explicar con mayor detalle. Lo importante por ahora es que se queden con eso, que todo el ser es verdadero, porque es una cualidad del ser, es una propiedad del ser. Perdón, no, yo les quiero como adelantar algo, o sea, de la diapositiva anterior. Para quienes han leído o les gustaría como conocer un poquito de cómo lo dice el padre Fortea, él menciona algo así como, o sea, tiene relación total y absolutamente con Dios, el que tiene máximo ser y pues el que puede dar la existencia. Entonces ahí nos empieza a hacer un poquito de sentido para quienes nos atrae la teología y esta conexión de la que les hablaba. Entonces el padre Fortea lo dice muy bonito porque dice algo así como toda la creación, en todo absolutamente lo que existe, por el simple hecho de existir, ya le está dando gloria a Dios. Por eso René mencionaba, incluso el más perverso y demás, bueno, tiene existencia. No tendría existencia si no fuera porque tiene un grado de ser y eso solo lo puede tener porque Dios porque Dios le permitió tener. Ya después hablaremos como de, pues así como, perdón, me estoy súper desviando. Pero me parece importante mencionarlo. Pero así como hablábamos que
la falsedad es lo opuesto a la verdad, porque es ausencia de ser. Bueno, igualmente, el mal, en este caso, pues sería una ausencia, una privación. Es como que Dios haya hecho al mal. O sea, solo para mencionarlo, por si alguien tiene dudas, puede preguntar. Ya, perdón, yo interrumpí. No, no, Giovanni, al contrario, qué bueno que nos haces esas aclaraciones. Bueno, pasamos a esta última parte. Estamos hablando de las leyes del ser, entonces quizás se pregunten, bueno, pero ¿cómo son esas leyes? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo puede uno hablar de esas leyes en términos ya de proposiciones? Bueno, aquí hay unos ejemplos. Hay una ley natural que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, cuando uno entiende bien que eso es una ley natural, no hay ninguna contradicción con la fe. Bueno, primero menciono esta ley para dar un ejemplo de lo que es una ley natural, para contrastarla luego con las leyes del ser. Y luego hago esta aclaración por si alguien se preguntara, bueno, pero es que nosotros que tenemos fe podríamos, o sea, objetar o disentir de esa opinión de que la materia no se crea ni se destruye, puesto que Dios ha creado la materia. Sí, pero es que eso no es una ley natural. Sí, Dios ha creado la materia, pero como no puso esa ley de la creación en la naturaleza, sino que la naturaleza puso solamente la materia con las leyes naturales, entonces, por eso es que eso no es una ley natural. Si se pretendiera que esa ley fuera una ley absoluta, una ley metafísica, es decir, una ley del ser, ahí sí sería algo contra la fe y de hecho sería algo contra la ciencia misma, puesto que la ciencia no podría afirmar eso. Pero bueno, continúo. Aquí estos ejemplos. El primer ejemplo es el que dice el principio o la ley que dice, ninguna cosa puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Es como si yo dijera, yo soy hombre, pero no soy hombre. O sea, si yo dijera, yo soy hombre, pero me siento mujer y además voy a convertirme en mujer porque así se me antoja, mis preferencias me llevan ahí, estoy cayendo en esta violación a una ley que es de las leyes más primordiales. O sea, una ley que al pretenderse quebrar, lo que estoy haciendo es pretender quebrar algo que es todavía mucho más flagrante que las leyes naturales, que las leyes físicas. Bueno, lo que nos dice este principio es que un ser es una cosa. Un ser se identifica consigo mismo. No puede ser que un ser al mismo tiempo se identifique consigo mismo y al mismo tiempo sea opuesto o sea diferente de sí mismo. Eso no existe, es una contradicción. Y por lo tanto, porque es una ley del ser, no existe ningún ser que viole esta ley. Entonces, todas las afirmaciones que pretendan violar esta ley, más bien son absurdos y por lo tanto son falsedades, o sea, conducen a la nada. No hay una percepción de ninguna cosa real, es simplemente una cosa, una especie de dislate, una especie de delirio. Es caer en lo peor que la inteligencia puede cometer. Si decíamos hace rato que el propósito mismo de la inteligencia es la verdad, o sea, el conocimiento de la realidad, entonces lo peor que le puede pasar a la inteligencia es que se empeñe en creer en lo que es falso, o sea, que se empeñe en su propia autodestrucción. El segundo ejemplo es este que dice, todo ser tiene una razón de ser. Esta es una forma muy resumida de un principio que se llama principio de razón suficiente. Pero, bueno, lo que dice en pocas palabras ese principio es esto, que todo ser tiene una razón de ser. O sea, no es cierto, y aquí lo voy a contrastar con algunas afirmaciones que hacen muchos pseudocientíficos. Digo pseudo porque un verdadero científico no diría tal cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Pues algo como que la vida proviene del azar. La vida tiene su origen en el caos. Bueno, pues eso viola el principio de razón suficiente. ¿Por qué? Porque nos están diciendo al hablarnos de que la vida tiene su origen en el azar, que no es una fuerza, el azar, hay que entenderlo bien, no es una fuerza, entonces se nos está diciendo que la vida tiene su origen en la incausalidad. O sea, es como decirnos
La causa de la vida es la no causa. Bueno, pues eso caería al mismo tiempo en una violación al principio de contradicción, el primero que mencionamos, y una violación al principio de razón suficiente, porque del azar y del caos, que no son fuerzas, sino simplemente es el nombre. El caos es el nombre que le damos a nuestra propia falta de comprensión del orden. Eso es el caos. Y el azar es cuando de una manera casual coinciden, ahí sí, coinciden dos o más fuerzas que ya tienen una dirección, que ya tienen un sentido o un orden. Eso sería el azar, una coincidencia casual, pero de fuerzas que ya tienen un sentido, de fuerzas que sí constituyen una causa, que sí constituyen una razón. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una maceta junto a la ventana y todo el tiempo le está dando el sol a esa maceta y entonces un día pasa un gato, me tira la maceta, se rompe la maceta y entonces casualmente va a dar atrás de un bote de basura donde hay mucha sombra y mucha humedad. Bueno, pues resulta que de esa humedad y de esa sombra, la plantita que a mí no se me daba porque le daba el sol, empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Bueno, pues estos pseudocientíficos dirán, la causa de que tu planta haya crecido fue el azar. No, el azar es el hecho de que por casualidad las fuerzas se hayan juntado, hayan coincidido. ¿Cuáles fuerzas? Por un lado, un ser que empuja a la planta hacia la sombra, el gato. Por otro lado, las propiedades naturales de la planta que la llaman a absorber o a vivir adecuadamente en la humedad y en la sombra. Entonces ahí tenemos la verdadera razón de ser de que mi planta haya podido desarrollarse. Bueno, ahí el principio de contradicción, perdón, el principio de razón suficiente y de por qué el azar no es una fuerza ni una causa y por qué los pseudocientíficos violan ese principio del ser. Y el tercer ejemplo, hay muchísimas leyes del ser, aquí solo estamos mencionando estas para ejemplificar. La última, nada puede dar lo que no posee. Esto también parecería una obviedad y sin embargo todavía existen muchos pseudocientíficos. Hablo de la ciencia porque es uno de los ámbitos más importantes por tratarse del rigor, bueno, de un aspecto donde se trata de emplear al máximo el rigor de la razón humana. Por eso menciono la ciencia. Aún hay muchos pseudocientíficos que violan este principio, que parece algo muy obvio. Alguien diría, bueno, cualquiera diría, bueno, ¿cómo alguien puede violar ese principio? No, es que está bien obvio. Nada puede dar lo que no posee. Yo no le puedo dar 1 millón de pesos a una persona si yo no tengo 1 millón de pesos. No, es imposible. No puedo darle amor a una persona si yo mismo no conozco el amor. O sea, si yo no recibo amor de nadie, no he aprendido a amar por parte de nadie y además yo mismo no siento, no experimento el menor amor ni siquiera hacia mí mismo. No puedo amar a nadie. Bueno, pues existe hasta nuestros días ciertas hipótesis, que en realidad son hipótesis metafísicas, no hipótesis físicas, que dicen que sí, los seres pueden dar lo que no tienen, y no solo pueden dar lo que no tienen, sino que pueden dar muchísimo más de lo que tienen. Por ejemplo, lo que ahora llaman teoría de la evolución. ¿Por qué esta teoría viola este principio del ser? Porque nos dice que de una rana ha surgido un ave y que luego del ave en algún momento ha surgido un simio y que luego del simio ha surgido un hombre. Aquí, ¿por qué viola este principio? Porque lo que se nos dice es que la rana le da alas, por ejemplo, al ave. Nos dicen que el ave, o sea, la rana no tiene alas, la rana no tiene patas como el ave, no tiene pico. Y sin embargo nos dicen que la rana le da eso al ave. O sea, que en algún momento a lo largo de miles de millones de años la rana se convierte en ave. O que el ave se convierte en un mamífero, por ejemplo. O bueno, voy a hablar más bien de la rana al mamífero. Bueno, pues la rana no tiene
pelo, la rana no tiene las características que tienen los mamíferos de nacer directamente del seno de su madre, las ranas nacen de huevos. Entonces, si la rana no tiene eso, no se lo puede dar a otro ser. Una rana no puede engendrar un ser no solo distinto de ella, sino superior a ella. Los mamíferos claramente son superiores a los anfibios. Y luego, ¿qué se saca de ahí? O sea, claro, una vez que alguien cree este tipo de absurdos, pues cree también que un mamífero puede dar lugar a algo infinito. Aquí ya no solamente se trata de algo mucho mayor, sino algo infinitamente mayor, infinitamente superior, que es el espíritu humano. El humano no solo comparte con los mamíferos el cuerpo, sino que, y además es distinto de los simios y de otros mamíferos, sino que además el ser humano tiene espíritu, tiene una interioridad tal que le permite y lo lleva a preguntarse por su propio ser y por el sentido último de todas las cosas que lo rodean. Bueno, pues esto no lo hace ningún otro animal. Esto es expresión, o sea, esto que tiene su propósito, que tiene su término en algo que es infinito, en última instancia Dios, no puede provenir, no puede haber sido dado por algo completamente finito y limitado, como lo es la percepción sensible de un animal. Y esto, sin embargo, esta violación tan enorme a este principio del ser, a esta ley del ser, es violada por los pseudocientíficos y por muchos estudiantes que en medio de su ingenuidad, en medio de su falta de experiencia, pues le creen esto a los profesores que también a su vez les creen a esos pseudocientíficos. Pero no, eso no pasa de ser una especie de hipótesis y además una hipótesis no científica, sino metafísica, cosa también que no se puede hacer. Un científico, en cuanto científico, no puede hacer filosofía. Como hombre sí puede, y está perfecto que como hombre haga filosofía, así es como debe ser, pero como científico no puede. O sea, de la experiencia, de los datos empíricos, de la experimentación propia del método científico, no se puede deducir ningún aspecto metafísico, no se puede deducir ninguna cuestión filosófica. Eso es un error. Y bueno, ahí hay otras violaciones también a la razón y al ser, pero no las vamos a mencionar porque ya nos hemos extendido. Pero bueno, con esto terminamos esta exposición y ahora vamos a pasar a sus preguntas y a sus comentarios. Perdón, Giovanna, yo no te pregunté si tú tenías algo que decir sobre esta diapositiva. No, todo bien, gracias. Muy bien. Pues, ¿Puedo una pregunta? Sí, sí, adelante. Ajá, siempre eso. Hablando sí que de los atributos que decía del ser universales, me vino en mente, pensaba al demonio, ¿no? Él es la negación de la verdad, es la negación de la belleza, la negación de la bondad, tiene solo la unidad. ¿Podemos decir que es ser? Porque existe. Perdón, hermana, yo no escuché bien su pregunta. Si pensamos el demonio, ¿no? Sí. El demonio es sí unidad, pero no tiene, es la negación de la verdad, es la negación de la belleza y es la negación de la bondad. Entonces, ¿podemos decir que es un ser? Claro, de hecho el demonio sí es bello, sí es uno, o sea, tiene unidad, sí es verdadero y sí es bueno. ¿En qué sentido? Bueno, primero voy a explicar en qué sentido no es verdad, unidad ni belleza. No lo es en el sentido de que él obra así, o sea, sus operaciones, él ha decidido por su caída y por su odio, por su falta de amor, él ha decidido que sus operaciones tengan esa naturaleza. O sea, que lo que él hace sea mentir, sea buscar que no se conozca la verdad, que sea separar, dividir a aquellos que se unen en comunidad, en fraternidad, en amor, y sea destruir la bondad que hay en los corazones humanos. En ese sentido es que el demonio no es uno, ni verdadero, ni bueno. Hay bello tampoco, pues claro, ¿cómo se le podría llamar bello a un ser que se ha transformado en la peor de las aberraciones? Bueno, pues como decíamos, esos atributos del ser, y el demonio es un ser, por lo tanto los posee,
no están ligados todavía al aspecto moral y no están ligados todavía al aspecto estético. Por eso no hablamos, por eso sí podemos hablar de belleza, porque la belleza, incluso en este ser maligno, no consiste en eso que nosotros entendemos por bello cuando pensamos, por ejemplo, en una obra de arte, o cuando pensamos, por ejemplo, en las perfecciones faciales de una persona. No, esa belleza consiste en otra cosa. El ser es bello, o la belleza del ser consiste en que todo el ser es deleitable al intelecto. En ese sentido, incluso el demonio es bello. Ok. Sí. Y Me bueno, en ese cuesta sentido también es aceptarlo, verdadero. pero sí entendí. Muy bien, hermana. Y cuando tengamos oportunidad, me gustaría mucho, hermanas, pues poderles aclarar más este aspecto, porque, o sea, claro, al principio causa mucho ruido. Uno se preguntaría cómo es eso, pero es que, repito, la bondad, la unidad, la belleza y la verdad del ser, en tanto que son sus propiedades, no consisten en los reductos, bueno, no son reductos, pero no son tan limitados como lo entenderíamos desde nuestra perspectiva meramente humana. Entonces, hablemos de ellos en una ocasión donde tengamos más oportunidad de extendernos en los detalles. Y también otra cosa, un comentario que quería hacer. Cuando hablaste de la verdad como esta relación, ¿no?, entre el intelecto y la realidad, ¿no?, la razón y la realidad, me vine en mente a cuando Jesús decía, soy la verdad y la vida, el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo Jesús es el medio para que mi razón reconozca la realidad, ¿no? Nosotros como personas de fe, no, solo en Jesús tenemos la luz adecuada para ver la realidad que está a nuestro alrededor, porque esta relación entre la razón y la realidad, ¿no? No sé si me he hecho entender, pero Él da luz mayor para que podamos reconocer con nuestra razón la realidad así como es, también allá donde nosotros no podemos verla. Quiero decir que me gustó mucho esta definición, me enriqueció mucho, solo esto. Muchas gracias, hermana, por su comentario. Es cierto, Cristo en última instancia es el fundamento de la verdad, es el fundamento de todo el orden y el fin, el propósito de todas las cosas. Entonces, claro que esto va completamente de la mano con lo que acabamos de ver hoy. Bueno, nosotros, se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente tenemos que terminar esta sesión, esta conferencia, pero les agradecemos mucho su presencia y su participación, su atención, sus comentarios, y nos veremos en la próxima sesión. Les agradecemos de corazón y les deseamos buenas noches y bendiciones.